El ser humano es un ente cuestionador. Siempre hemos querido la explicación de todos los fenómenos paranormales que se nos presentan. Muchos de estos fenómenos son leyendas o relatos de conocidos que juran haber vivido un suceso paranormal. Gracias al avance tecnológico, gran cantidad de eventos terroríficos han sido captados, ya sea en fotografías, audios o videos. Hoy te presentaremos un horrible caso de un joven que sufrió ataques paranormales de múltiples presencias demoníacas. Es el año 2007, era una noche de viernes fría. Un joven, el cual desconocemos su nombre, se encontraba en el borde de su cama. Decidió tomarse un par de fotos, y ahí fue donde el horror comenzó. En la fotografía aparecía un hombre vestido de blanco. Volteó su rostro por encima de su hombro, y no había nadie. Tomó sus doritos y decidió tomar una segunda foto. En esta, el hombre de blanco venía hacia él. Levantó la cabeza y no había nada. El hombre estaba lleno de terror, así que decidió sacar múltiples fotos. El miedo era tanto que se recostó al lado de su buró, cubriéndose los ojos hasta que todo pasara. Subió la mirada lentamente y se llevó una gran sorpresa. Sus doritos ya no estaban. El miedo se apoderó de él. Al momento de revisar todas las fotografías, notó que aquel espectro blanco había tomado sus doritos y se fue al fondo de su cuarto, un lugar que parece ser un sótano. Pero esto solo era el inicio de múltiples sucesos que le atormentarían día con día, desde dimensiones paranormales, payasos, fantasmas, muñecas, hombres lobo y hasta la Llorona lo atormentaron por semanas. Al parecer, aquel joven tenía una maldición. Aquellas frituras lo llevaron a vivir fenómenos paranormales de todo tipo y finalmente la muerte. Después de esta terrorífica intro, hablemos de la promoción. 13 Miedos de Doritos son una serie de comerciales de terror para promocionar una serie mexicana llamada 13 Miedos. Como lo dice su nombre, son un total de 13 comerciales. El primer comercial es el que vimos en la intro. La idea era de que los monstruos y fantasmas buscaban al joven porque tenía unos Doritos, pero a pesar de todo lo malo que le pasaba, nunca dejaba de comerlos. Los comerciales son de una calidad muy buena, regularmente contaban una historia corta. Todos terminaban con el muchacho a salvo, a diferencia de uno de ellos, donde lo ahorcaban, pero al parecer no moría. Algunos comerciales estaban ligados y un monstruo se le aparecía poco después de haber escapado. En los capítulos podemos ver a monstruos famosos, como la Llorona, la Niña del Aro, el Swamp Thing, Drácula y el Hombre Lobo. En cada comercial podíamos ver diferentes sabores de Doritos. En un comercial de Drácula, donde todo está ambientado en blanco y negro, como aquellas películas de terror, podemos ver la aparición de los Doritos de la suerte, de los cuales ya hablamos en un video. Te lo dejo en la etiqueta de arriba por si aún no lo has visto. Los comerciales se estrenaban antes de la transmisión de la serie 13 Miedos. Fue una serie de terror mexicana, producida por Televisa y Lemon TV, emitida en el año 2007. Cada episodio presentaba una historia diferente, referente a algún suceso paranormal o algún miedo que tuviera el protagonista. Recuerdo que tuvo algo de éxito entre los jóvenes, pero por desgracia solo tuvo una temporada con 13 capítulos. Tuvo una calidad buena, pero los resultados no eran los que se esperaban y la serie fue cancelada. Los capítulos de 13 Miedos y los comerciales los puedes encontrar en YouTube, por si los quieres ver. En el episodio final, vemos al protagonista en su cama y una televisión encendida frente a él, recreando la típica escena de la Niña del Aro, y finalmente atacaba al muchacho. Pero lo que hizo especial a este comercial fue que tuvo finales alternativos. En el primero, vemos al fantasma junto al chavo viendo un comercial de Cheetos, mientras se ríen y disfrutan de los Doritos. Posteriormente, los Doritos se acaban y ella acaba atacándolo. En el segundo, están los dos viendo el mismo comercial de Cheetos, pero esta vez salen abrazados y felices. Al parecer ahora no buscaba los Doritos, sino solo su amor.
Y en el tercero y último, se encuentran de igual manera viendo el comercial de Doritos, pero ahora se escucha un ruido de fiesta en el piso de arriba. Entonces el fantasma le pregunta, ¿dónde es la fiesta?, haciendo referencia a una frase que utilizaba otra promoción en ese entonces. Al final de la promoción, los comerciales tuvieron más éxito que la propia serie, y lanzaron un DVD con los 13 comerciales, y los 3 finales alternativos y un detrás de cámaras. Bueno gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden compartir y dejar su like, eso nos ayuda mucho. Esto es Buffet Games, yo soy Spanky, nos vemos en la próxima.